Hace más frío aquí que fuera. Bueno, pero que lo sepan por el streaming también. Estarán en sus casas calentitos y nosotros estamos aquí pelados de frío. Sí, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradeceros a los que habéis venido, que estéis aquí en este punto informativo. Nosotros lo que queremos hacer es unos breves comentarios sobre lo que es esta semana en términos de política y de coyuntura. Como sabéis, esta semana en el Congreso de Diputados llegan varios proyectos de ley, varias iniciativas del Gobierno del Partido Popular, pero que es al mismo tiempo el reflejo de que no solo es el Gobierno del Partido Popular. Estamos hablando de iniciativas que son y que pertenecen y son responsabilidad de Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista. A nosotros nos preocupan estas iniciativas porque son iniciativas económicas que lo que hacen es recuperar el proceso dramático de la austeridad y de los recortes que nos ha traído hasta esta crisis. Es decir, nos encontramos ante un Gobierno de Partido Popular, Ciudadanos y partidos socialistas que van a continuar profundizando la línea de recortes que había iniciado el Gobierno de Zapatero en el año 2010 a instancias de la Unión Europea y que tan malos resultados ha tenido para la mayoría de la población. Recortes en sanidad, recortes en educación, recortes en pensiones, recortes en servicios públicos en general, recortes cifrados para este año, para este ejercicio presupuestario, en 5.000 millones de euros. Esto es lo más importante que tiene que quedar claro, porque es el elemento central. El Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos traen al Congreso 5.000 millones de euros de recortes. Esto es incontestable porque aparece directamente en la propia iniciativa. Es un techo de gasto tan bajito que realmente ya cada vez caben muy pocos servicios públicos dentro de él. Y además va en contra de lo que necesita nuestra economía y de lo que necesita nuestro país, porque ahora mismo nos encontramos ante una circunstancia paradójica. Hemos de recordar que el Partido Popular, durante los 2 últimos ejercicios, mantuvo en suspenso la hoja de ruta de recortes públicos por puro oportunismo electoral, es verdad, pero la mantuvo en suspenso. Había elecciones, no quería aparecer como el que recortaba y se mantuvo con una política de mantenimiento del gasto público. Eso hizo que creciera la economía y que el déficit público disminuyese. Sin embargo, una vez han pasado las elecciones, ha quedado clara cuál era la intención del Partido Popular, mero oportunismo electoral, y ha quedado clara que con sus nuevos aliados, el Partido Socialista y Ciudadanos, van a continuar y a retomar la hoja de recortes que ya habían mantenido durante los años de mayoría absoluta. Es decir, más de lo mismo, 5.000 millones de euros de recortes que reflejan que el Partido Popular y Partido Socialista son 2 caras de la misma moneda. Tenemos que insistir en esta cuestión, porque el Partido Socialista está intentando hacer creer que hay elementos que justificarían el apoyo a 5.000 millones de euros de recortes. Nosotros no vemos ningún elemento que justifique recortar más en nuestro país. Sencillamente, lo que estamos viendo es que el Partido Popular ha conseguido que Partido Socialista y Ciudadanos estén secuestrados ante su hoja de ruta, la hoja de ruta de los recortes, y para nosotros eso es un grave problema. Es un grave problema porque se traduce en leyes que recortan en los servicios públicos de la mayoría social. Desde 2010 se han recortado casi 78.000 millones de euros. 78.000 millones de euros recortados desde 2010 y en este último ejercicio en el que vamos a iniciar ahora mismo estamos hablando de 5.000 más que se suman a la cifra total. Es evidente que, por lo tanto, Partido Socialista y Ciudadanos son cómplices y responsables de este ejercicio que se inicia ahora, que está dando los primeros pasos, que después tendrá sus presupuestos, pero que después tendrá diferentes aplicaciones y que, en suma, significa 5.000 millones de euros de recortes. Junto a esto, hemos tenido otra iniciativa, la del sistema fiscal, la de reforma del sistema fiscal, que ha demostrado el oportunismo de nuevo del Partido Popular, porque nos encontramos que cuando estaba en funciones, antes de entrar en funciones realmente, en el último año de ejercicio del Partido Popular en el Gobierno con mayoría absoluta, hizo una reforma fiscal muy regresiva que nos hizo perder 8.000 millones de euros. Y fue
porque se bajaron los impuestos, se bajó el IRPF, se bajaron otra serie de impuestos que hicieron cada vez más injusto el sistema fiscal y que dejamos de ingresar 8.000 millones de euros. Ahora el Partido Popular, entre comillas, corrige esa decisión, demostrando, por lo tanto, que aquella decisión fue oportunista, porque estábamos en un año prácticamente de inicio electoral y porque nos encontrábamos claramente ante la instrumentalización de algo tan importante como el sistema fiscal. Así que a aquella reforma que perdimos 8.000 millones de euros se le suma ahora una reforma del sentido contrario, pero que en conjunto lo único que conseguimos es un sistema fiscal más injusto. ¿Por qué más injusto? En primer lugar, porque es evidente que los impuestos que se suben en mayor cuantía son los impuestos indirectos, especialmente los especiales. Los impuestos al alcohol y a los hidrocarburos son impuestos que paga todo el mundo igual. Paga todo el mundo igual, desde el trabajador más pobre hasta el gran empresario, hasta el especulador financiero. Todo el mundo paga lo mismo en ese tipo de impuestos indirectos, mientras que lo justo hubiera sido subir los impuestos directos, que pagan mucho más los que más tienen y menos los que menos tienen. Sin embargo, el Partido Popular, naturalmente, en consonancia con su orientación ideológica, lo que hace es subirle impuestos a la inmensa mayoría de la población, incluso aquellos que más dificultades tienen, y mantiene ciertos privilegios, como siempre, a los impuestos del capital, a las rentas del capital y a las rentas del ahorro en general. ¿Qué nos encontramos? Con una reforma fiscal que lo único que hace es, primero, reconocer que la anterior fue un error económico y que hay que tapar ese agujero que generó la anterior reforma fiscal, pero que a la hora de tapar ese error lo hace desde presupuestos que son absolutamente incoherentes con nuestra propia Constitución, que dice en su artículo 31 que el sistema fiscal debe ser progresivo, y cuando uno no deja de subir los impuestos indirectos como el IVA o, como en este caso, los impuestos especiales, lo único que está haciendo es hacer más injusto un sistema fiscal que ya en los últimos años se ha visto absolutamente mermado con iniciativas como la amnistía fiscal del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular es, en este caso, un ejemplo extraordinario de partido antisistema, un partido que va contra el papel que tiene de luchar contra la desigualdad del sistema fiscal, que aparece recogido, como decía anteriormente, en la Constitución, y que, sin embargo, las reformas fiscales del Partido Popular lo único que hacen es empeorarlo. En suma, dos iniciativas, dos líneas de trabajo, la del Partido Popular, consistente en subida de impuestos que demuestran el error de la política del Partido Popular hasta ahora y que, sin embargo, lo único que hace es empeorar el sistema fiscal. Y, por otro lado, continuar con recortes en los servicios públicos, 5.000 millones de euros de recortes, que en este caso ya no es solo responsabilidad del Partido Popular, sino del Gobierno de Mariano Rajoy, que es el Gobierno del Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Y cualquier pregunta. Van a votar, entiendo que está en sí. Van a votar en contra de las dos partes, digamos, de lo que llega el jueves al Congreso, tanto de la subida de impuestos como de los objetivos de deuda y estabilidad, porque en la subida de impuestos también está esa reforma del impuesto de sociedades. Entonces, quería conocer la posición de sus diputados, al menos de Izquierda Unida, y también quería pedirle una opinión sobre el debate abierto dentro de Podemos de cara a su congreso de febrero, esas posiciones de confrontación que estamos viendo entre dos bandos, digamos, dentro de Podemos. Quería su opinión, sobre todo desde el punto de vista de socio, digamos, de socio parlamentario, y cómo les está afectando, les puede afectar eso de cara a la visibilidad que pueden tener a sus iniciativas o a su trabajo parlamentario. Sí, nosotros vamos a votar efectivamente en contra de esas leyes, especialmente porque votamos el conjunto de las leyes. Es verdad que alguna de ellas, como es el caso de la reforma fiscal, tiene elementos que, de forma aislada, pueden ser positivos, como es retirar determinadas desgravaciones a las que se acogen las grandes empresas especialmente y que son perjudiciales para el sistema fiscal. Pero, en cualquier caso, el conjunto de la ley es netamente mala
y nosotros, sin embargo, lo que votamos es el conjunto de la ley. Por esa es la razón por la que vamos a votar que no, tanto a eso como al techo de gasto, que evidentemente, aunque pudiera tener incluso algún ejercicio de mejora o de incorporar cierta flexibilidad, en conjunto no deja de significar 5.000 millones de euros de recortes, y nuestra formación, Izquierda Unida, y en nuestro espacio político de Unidos Podemos en el Parlamento, no vamos a ratificar 5.000 millones de euros de recortes, cuando lo que necesitamos es una política totalmente diferente, que son planes de estímulos como los que está poniendo encima de la mesa ya incluso la propia Comisión Europea o incluso Estados Unidos, que es lo que necesitamos, ese camino, y sin embargo aquí parece que el Partido Popular sigue empeñado, esta vez con el Partido Socialista y Ciudadanos, en continuar una hoja de ruta de recortes. Sobre la segunda pregunta, es verdad que nosotros estamos desde Izquierda Unida muy atentos al debate político en Podemos, porque es una fuerza aliada y porque naturalmente las decisiones que puedan tomar nos afectan, porque compartimos el espacio político. Sin embargo, nosotros respetamos su proceso, no vamos a involucrarnos en el mismo, del mismo modo que ellos no lo hicieron cuando nosotros tuvimos nuestro propio proceso asambleario, y del mismo modo que siempre pedimos respeto a los procesos internos de otras formaciones. Creo que es importante que les mandemos en este sentido pues todo el apoyo posible para que el resultado sea positivo para el espacio político de unidad que estamos construyendo, pero nosotros ya tuvimos debates que pudieron ser parecidos a los que se están teniendo en Podemos y los resolvimos con autonomía, y entonces esperamos que Podemos pueda resolverlo también con autonomía y sin ningún tipo de injerencia, teniendo presente que efectivamente reconocemos que sus debates y sobre todo las decisiones de sus debates nos afectarán, y esa es la explicación por la que estamos muy atentos, pero no vamos a involucrarnos de ninguna manera en un debate de una fuerza que es aliada, pero es autónoma a nosotros. Sí, pero creo que es por el streaming. Por el streaming, pues hace de todo. Sí. Bueno, Alberto, buenos días. No, quería preguntarte simplemente, precisamente al hilo de la pregunta de Ana, si consideras como Pablo Iglesias que Rejón es lo pregunto por una carta que escribió, no sé si hoy o ayer, tengo dudas, en el que considera que Rejón es un puntal para el proyecto de Podemos y me imagino por extensión para el de Unidos Podemos. Si tú estás de acuerdo con eso o crees que el elemento de Rejón puede distorsionar ese espacio de unidad del que hablabas antes. Gracias. Bueno, es difícil, a pesar de que se ganan muchos titulares siempre en Podemos con respecto a su debate político, pero es difícil estar al día a día de lo que está sucediendo en Podemos, porque nosotros tenemos otras preocupaciones y la verdad que, aunque estamos atentos, nos cuesta estar atento al minuto a minuto de lo que es el debate político. Lo único que nosotros tenemos que limitarnos a decir es que para un espacio político que construye unidad, como es el de Unidos Podemos, en el que participa Podemos, Izquierda Unida, las confluencias, yo creo que casi todos son imprescindibles. La gente que está haciendo referencia, como Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, son necesarios para un proyecto de unidad. Y el papel que cada uno de ellos juegue en su partido es algo que le corresponde a los militantes de ese partido en los procesos democráticos que tengan. Y por eso nosotros no nos vamos a meter en esa discusión. Pero como un ciudadano de izquierdas, preocupado por la situación de nuestro país y deseando que las diferentes fuerzas de la izquierda española puedan colaborar juntas, yo creo que se hace sumando a mucha gente, y creo que es evidente que gente del perfil de Pablo Iglesias y de Íñigo Errejón son necesarios e imprescindibles para un proyecto político como el que estamos defendiendo. Eso sí, el papel que cada uno le corresponde dentro de su formación le corresponde a los que tienen la decisión o la capacidad de decisión en sus propios partidos, y nosotros ahí, como he dicho antes, no nos vamos a meter. Muy bien, muchas gracias.